Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Géminis, cariño, por Dios, corazón, punteros como siempre, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Entonces, tenga mucho cuidado con las estafas. Suscríbete, cariño. Antes de empezar, mi querido Géminis, nos vamos a recargar de buena energía, ¿vale? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. Está hecho para tu evolución, no solo para hablar de Pepe Lucho de la Lupe. Empezamos, Géminis. Muy bien, corazón, muy bien. Mi querido Géminis, es una semana en la cual tú vas a estar como muy intuitivo, muy intuitiva. Pareces como si fueras una antena parabólica que empieza a captar todo lo que está pasando en el exterior y también a través de la intuición, mi querido Géminis, ¿vale? Entonces, siento Géminis que muchos de vosotros posiblemente hay algo como que te está inquietando. Puede ser que estás un poco preocupado, preocupada, pero es algo que a ti ya tienes como un don tú, ¿vale? Es algo que también le pasa mucho a mi madre. Cada vez que va a pasar algo con sus hijos, tiene como dolores en el pecho. Le duele el pecho. Entonces, esto mayormente pasa por cuando alguno de sus hijos, cariño, se va a enfermar. Le pasa esto mucho a mi madre, que también es Géminis. Pero muchos de vosotros quizás me dicen, Richard, yo no tengo hijos, pero es cierto como que últimamente estoy como muy inquieta, como muy inquieto, como nervioso o nerviosa. Y no sé por qué, porque aparentemente todo marcha bien en mi vida. Por eso te digo, estás como si fueras una gran antena parabólica. Siento como que te van a empezar a llegar información, pero esta información te lo está entregando lo que es los seres de luz. Tienes que estar atento y atenta. Posiblemente la información más clara va a ser cuando tú estés durmiendo en los sueños, porque he visto como que tú tienes los ojos cerrados. Es esto. El otro mensaje, Géminis, también, yo he visto una figura como que tú estás con tus niños, con tus hijos, pero hay como perfiles de sombras, como que atormentan de repente tu tranquilidad. Es como que me dice Richard, últimamente tengo muchas pesadillas, mis hijos tienen muchas pesadillas, tienen malos sueños, no sé qué está pasando. Es como que aparece mucho en la noche, Géminis. Entonces, te recomiendo que pongas una franjita de sal en la puerta de tu casa o en la puerta de la habitación donde vosotros posiblemente no tienen lo que es la tranquilidad. Porque yo he visto muchos perfiles de sombras. Entonces, hay una energía. He sentido que alguien se ha movido aquí. He sentido, es que lo he sentido claro, muy claro. Hay una energía, ¿vale? Hay una energía, mi querido Géminis. Y siento como que se acerca y me susurra algo. Y aquí me acaba de tocar. Aquí me acaba de tocar. Yo, yo lo que siento, la forma, es de una persona mayor, pero no veo que sea una persona tampoco como que sea muy débil.
Si a lo mejor de repente estamos hablando de personas que ya no están en esta tierra, que por la edad tuvieron que partir, no veo esto. Lo que sí veo es que es una persona que le gustaba posiblemente ir con ropa muy suelta, batas, ¿vale? O ropa de dormir. Pero es una persona que tampoco podría decir que es delgada. Mira, físicamente te puedo decir que es una persona que ¿cómo te puedo decir? Una persona muy deportista, una persona con mucha salud, con mucha vitalidad. Pero se ha acercado aquí cuando yo he sentido que alguien estaba caminando y que me susurra algo, pero no he logrado captar. No he logrado captar. Puede ser que esa energía también sea que está rondando lo que es tu ambiente. O una persona que se marchó muy joven, mi querido Géminis. No veo que sea una persona muy mayor, no, se marchó muy joven. Me dicen esto, ¿vale? Puede ser padres, pueden ser hijos, pueden ser hermanos, puede ser un amigo, etcétera, etcétera. Voy a sacar una carta guía, una carta consejo, que me hable, a ver, a través de las cartas, que Dios del universo me ayude, que Dios del universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Quién es esa energía con tanta energía, esa energía que no lo veo débil, no, pero tampoco me da miedo, no, es una energía buena? Tenemos lo que es la carta del sol. La carta del sol está relacionado con el hilo de la vida también. Pueden ser desde hermanos, hijos o una persona con la cual de repente vosotros no tuvieron, vamos a suponer, no era tu madre o tu padre directamente, biológicamente, por llamarlo así, ¿vale? Biológicamente. Puede ser de elemento fuego, una persona que a lo mejor trabajaba lo que es en el campo o le encantaba mucho lo que es la naturaleza, Géminis, porque tenemos aquí mucha naturaleza. Cuando te digo elemento fuego puede ser especialmente un Leo, pero también puede ser un Sagitario o un Aries. Era una persona que su aura creía mucho lo que es en el karma, creía mucho lo que es en Dios. Es que lo estoy sintiendo otra vez. Está aquí, está aquí. ¿Por qué me ha dicho María? Miguel, o algo con I, Ilsi, Israel, Iji. Siento que muchos de vosotros tienen en un armario, puede ser un armario como si fuera una estantería, o tienes la foto de esta persona ahí, o tienes la figura de un santo o un ángel. Tienes un pequeño altar, pero es un armario, como un armario, ¿vale? No veo que sea como una repisa, no. Es como si fuera, yo que sé, una estantería o algo. Y lo tienes en un costado, no lo tienes en el medio. A lo mejor en el medio tienes, yo que sé, otro tipo de cuadro, pero hay como un ángel o una foto que lo tienes en un costado. Especialmente en el lado derecho, ¿vale? En el lado derecho me dicen. Si tú miras así como estoy, sería en el lado izquierdo, pero si te volteas es en el derecho. Fíjate que yo estoy aquí, entonces, en esta mano, ¿vale? Tienes algún tipo de figura, algún tipo de imagen, mi querido Géminis. Es como que te quieren entregar algún tipo de mensaje. Es recomendable la oración. Sonia, Rosalía o Rosario. Me dice, dile que yo he tocado su puerta, dile que yo estoy en su puerta. Dile que yo siempre he estado ahí. La Z, ¿qué tiene que ver la Z? Me dice que cuides tu corazón. A lo mejor, cuando te dicen de corazón, mi querido Géminis, también puede ser los sentimientos, el amor propio, pero también puede ser que estás un poco estresado o estresada. También, ¿vale? O el tema de la alimentación.
me hace ver como una especie de libro o de documentos, cariño. Si tienes que arreglar algo relacionado con los documentos o testamento o algo, te recomiendo que pidas. Me dice que no te acerques más a alguien que a lo mejor de repente tu intuición te dice que esto puede terminar mal, pero me dice, dile que no se acerque más. Me da a entender que también especialmente para aquellos que tienen quizás una casa a ras del suelo, es como si hubiera algo enterrado ahí. Hay algo enterrado, ¿vale? Dice, tú no eres consciente de esto, pero no, ya no lo siento más ya. Voy a sacar más carta, vamos a ver. Es muy curioso, corazón. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Copas, cariño. Hay una persona, mi querido Géminis, que posiblemente se porta un poco indiferente contigo, un poco frío. Esta persona te piensa, pero es una persona como que quiere tener el control de la situación. No todo tiene que ser amor. Puede ser familia, puede ser amigos, amigas, etcétera, etcétera. Es una persona, cariño, que en base a su carácter, a su forma de ser, vosotros es como si se estuvieran alejando más y más, cariño. Y veo que está relacionado mucho con el tema de los sentimientos porque veo mucha agua aquí. Hay un resentimiento, hay una persona que no está de acuerdo contigo, hay una persona que se porta muy frío contigo y esto lleva a que vosotros se alejen más y más, mi querido Géminis. Uno más. Y tenemos lo que es la carta del 6 de oros. O esta situación está relacionada con el dinero, o es una persona que posiblemente te debe algo, o es una persona que como que la indiferencia está relacionado por propiedades, o es una persona que quiere más de ti, porque tenemos la carta del 6 de oros, cariño. Quiere más de ti esta persona, ¿vale? O está relacionado con el dinero, está relacionado con asuntos pendientes también. Todo lo que esté vinculado con lo material, cariño. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Tu lectura ha sido muy curiosa, te soy sincero. Vamos a ver, que Dios Universo me ayude. Un mensaje del Arcángel Gabriel, un mensaje del Arcángel Gabriel. Vamos a ver. Dice, sanación cristalina. Su alma necesita la energía de los cristales para experimentar la vibración universal en su interior. Se halla a punto de encontrar una piedra que le aportará la sabiduría divina y lo hará entrar en una nueva fase de su existencia. Esté atento o atenta, mi querido Géminis. Siento, Géminis, que muchos de vosotros, de una forma inconsciente, te vas a encontrar posiblemente algún mineral, cariño, alguna piedra. Si te llama la atención esa piedra, llévalo contigo, porque es un regalo que te dan los ángeles para que lo tengas como amuleto. Pero también te dice que necesitas una limpieza, cariño. Hay una piedra que es muy buena, y yo cuando vaya a Perú voy a traer unas cuantas bolsitas para obsequiar. Pero si tú lo puedes conseguir antes, va a ser mucho mejor. Esa piedra se llama el alumbre. Búscalo, el alumbre. Hazte la limpieza del alumbre, cariño, y si tú de repente estás rodeado de malas energías, de mala vibra, verás que esa energía se va. Se va. Hay un video que yo he colgado en mi canal, que lo hice con la mamá Filo. Corazón, te lo digo por experiencia. Yo me he hecho esa limpieza con el alumbre y he sentido una liberación. Porque siento que muchos de vosotros están siendo como un portal para las energías. Y cuando vosotros sois como un portal para las energías, también atraen
lo malo. Y siento que muchos de vosotros posiblemente están cargando con una energía negativa que puede ser de personas de tu entorno, pareja, amigos, familia. Y esto, corazón, puede hacer que cambie tu forma de ver las cosas. Tú eres especial, pero no permites que te contamine. Recuerda esa frase. Cuando hay una manzana podrida en un cajón con manzanas buenas, al final el resto termina pudriéndose. Entonces, tienes que hacerte una limpia, mi querido Géminis, ¿vale? Recuerda que la lectura bonus están hechas para tu evolución, no solamente para hablar de Pepe Lucho. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Este mensaje que te voy a entregar está relacionado especialmente para aquellos que tienen problemas con el cabello. Me dan a entender que te sientas orgullosa y orgulloso como eres, porque muchos de vosotros usan peluca. Por vergüenza quizás. Siéntete orgulloso, orgullosa, cariño, ¿vale? Siéntete orgulloso, no te sientas mal. Me sale un Libra, me sale otra vez Libra, me sale Géminis, me sale Capricornio, cierras con un Tauro. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo, cariño. El resto déjalo a Dios y al universo. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Tu lectura ha sido muy enigmática. Me dice, la carta de la sota de copas. Hay una persona que no supera los 40 años, que a lo mejor de repente tú lo notas un poco distraído o que no pisa tierra. Esta persona puede ser de piel blanca, ojos claros, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Tranquilamente es una persona que vive cerca de la costa, cerca del mar. Pero es una persona que tú me dices, Richard, a veces lo noto como muy inseguro, como muy inmaduro, muy inmadura. Es una persona que tiene sentimientos, pero simplemente necesita a alguien que le guíe. Necesita a alguien, ¿vale? Vamos a ver. La carta del 10 de oros, mi querido Géminis. Muchos de vosotros, mi querido Géminis, te viene la suerte o la fortuna en base a que te encuentras con alguien. O una persona simplemente va a aparecer en tu vida para que te pueda ayudar, cariño. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro o Virgo. Se visten de una forma formal, piel blanca o piel trigueña, cabello corto, un poco ondeado. Puede ser que tenga canas. Algunos de ellos o de ellas tienen mascotas y posiblemente puede ser que muchos de vosotros también tienen lo que es hijos en común. Mujeres, curiosamente, fíjate muy bien, Géminis, esta mujer utiliza una ropa suelta y es así como yo le he visualizado, curiosamente, pero puede ser hombre también. Cabello corto, negro o castaño, una sonrisa agradable. Ese encuentro o esa atracción o esa química que tú vas a sentir va a ser en un lugar público. Puede ser un parque, una guardería, una escuela, un centro comercial. Veo muchos niños, veo muchos padres de familia que sacan a pasear de repente lo que es a su familia. Veo esto. Espero que te haya gustado esta lectura, Géminis. Dime si te gusta. Aquí ha habido un ángel que te quiere decir algo, tienes que estar atento o atenta a través de los sueños. Hasta la vista, Géminis, sé feliz y gracias por tu apoyo.